Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida nuevamente a este espacio de comunicación. Este es el Índice Flamígero que se transmite a través de la plataforma MXN Televisión y que usted puede ver en YouTube, puede ver en Facebook, en Twitter, ya no se llama Twitter, se llama X, pero ahí estamos con usted. Instagram, en todas las plataformas está MXN Televisión. Hemos platicado mucho de política y de políticos y de cuestiones internacionales y nacionales, por supuesto, pero hoy quiero platicar con usted, más bien quiero platicar con mi invitado de hoy sobre la actividad periodística. Una actividad que ha sido disminuida, menospreciada, hasta insultada, no nada más en los últimos 7 años. También en la época en la cual el PRI, Acción Nacional, tuvieron a su cargo las riendas del poder presidencial. Hoy me da mucho gusto dar la bienvenida, igual que a usted, a mi amigo, a mi compañero periodista, Elías Chávez. Elías, qué gusto tenerte aquí con nosotros. A mí me da mucha alegría, Paco, amigo de hace muchísimos años. Gracias por invitarme aquí a platicar contigo. Amigos desde hace más de 40 años. Yo creo que te quedas corto, Paco. Si le ponemos 50, aún así serían pocos. Si hacemos cuentas de cuándo te conocí, yo recuerdo haberte visto reporteando, por lo pronto en 75, o sea que hace 50 años. Esto me va a suponer que tú empezaste en el oficio antes todavía. Sí, más o menos por ahí del 71, 72. Estaba todavía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy joven empezaste tú entonces. Y seguimos siendo jóvenes, Elías. Bueno, claro que sí, con todo el corazón, con toda el alma. Queremos hacer cosas todavía. Como reportero, porque tú siempre has sido reportero. Eso no se le quita a uno nunca. Se muere uno siendo reportero y para los creyentes, yo creo que todavía se sigue siendo reportero, allá en el otro barrio. En la redacción celestial. Porque sin duda, como nos hemos portado bien, llegamos a la redacción celestial. Confiemos en que así sea, Paco. Yo, reportero. Pero escribiste un libro que se llama El Yo Prohibido. Sí, Paco. ¿Y por qué prohibido? ¿Por qué el yo prohibido, Elías? Porque en el periodismo somos muy vanidosos los reporteros. ¿Sí? Sí, buscamos siempre el crédito. Qué gran satisfacción ver tu nombre firmando la primera plana a 8 columnas. Caramba, eso es vanidad y eso te hace trabajar para ganar notas de 8 columnas, exclusivas de 8 columnas. Hay otros factores también importantes de por qué trabajas, no solo la vanidad. Quizá me desvío si cuento el por qué. Ay, mira, son cosas muy íntimas. Cuando mi amada Rosario y yo éramos novios apenas, un día me regaló un cuadro con la primera plana de Excelsior, con una nota de 8 columnas firmada por tu servidor. Se lo agradecí mucho, pero dije, mira, bonita, no hagas esto porque nos van a faltar paredes para tantas primeras planas firmadas, 8 columnas firmadas por mí, y van a estar dedicadas a ti. Se rió. Ciertamente, ya no me volvió a dar ese tipo de regalos. ¿Y no las extrañas? ¿Y no las extrañas esas primeras planas? Fíjate que inclusive la perdí. ¿Cómo? Ya cuando nos casamos, no sé dónde quedó. Pero aquí quizá sea yo muy cursi por lo que voy a decir. Déjame hacer un símil con un torero. ¿Por qué piensas tú que un torero se arrima bien al toro, expone la vida? Porque sabe que en el tendido hay una mujer, o hay mujeres, pero sobre todo una a la que él ama. Y quiere que esa mujer vea que es torero, que es valiente, que es artista. Bueno, un reportero, o al menos en mi caso, algo similar sucedía.
pues yo buscaba ganar las 8 columnas, como le dije a mi mujer, dedicadas a ti, porque quería que mi mujer estuviera orgullosa de mí, caramba. A final de cuentas es lo único que busca uno en una relación de pareja, que el otro, la otra, se sienta orgulloso de su pareja, Sí, que lo admire, porque hay esa búsqueda de no solamente del cariño, del afecto, de la comprensión, sino también de la admiración. Eso debe existir entre la pareja. sí, Paco, la pareja. Voy a esto más. Decimos, y claro que así lo pienso, el periodismo es un servicio a la sociedad. Claro, ¿Y dónde empieza la sociedad? Pues en en mi casa, mujer, caramba, en mi familia, en mis hijas, claro. en mis amigos, en mis compañeros, en mis vecinos. Tenemos Es un un, servicio a la sociedad. tenemos un amigo común que define a la patria como tu familia, luego como tus amigos, Ujú. luego como tus vecinos, y así se va ampliando el círculo, porque luego sigue con los vecinos de tus vecinos y las familias de Sí, tus vecinos, y etcétera, pero comienza exactamente donde tú dices, al seno de la familia y principalmente con quien te acompaña en la vida. sí, señor. Porque hablamos de la sociedad en abstracto. Ay, sí. No, la sociedad está No, aquí. y ya te diste cuenta que ya sustituyeron sociedad por pueblo, Perdón, ¿cómo? sustituyeron sociedad por pueblo, Bueno, que es, que es algo así como fantasmagórico, decía Jaime Sabines en su poema Diario Oficial, que el pueblo es una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e invisible. Y así se refieren, y seguía el poema. El pueblo sirve para hacer discursos. Y terminaba más o menos así, no lo puedo decir tal cual, pero el pueblo es como el papel de baño. A final de cuentas, sirve para limpiarme el trasero. vaya, qué terrible, Paco. Por ¿Sí? desgracia, así es. Así están Reportero, usando. reportero de toda la vida, Díaz. Comenzaste, bueno, yo te recuerdo ganando 8 columnas en las ediciones de Últimas Noticias, tanto en la primera como en la segunda de Excelsior, luego en el periódico Excelsior y posteriormente ganando portadas en la revista Proceso, Sí. siempre al lado de Julio Scherer. Julio Scherer, que fue tu mentor, para quien trabajaste muchos años y quien seguramente te dejó muchas enseñanzas. ¿Qué recuerdas de Julio Scherer? Bueno, muchas cosas recuerdo de él y mucho tengo que agradecerle también. ¿Sí? Eh, como director, siempre respaldaba a sus reporteros, porque exigía información que causaba problemas, que incomodaba al poder. Y entendamos que el poder no solo es el político, el poder tiene muchas caras. Claro, Tiene el poder económico, el poder eclesiástico, el poder cultural, muchas. el poder de los sindicatos y ahora también el poder del crimen organizado. Ahí está otro gran. Ahora también. Entonces, siempre cuando se critica al poder, se le hace ver sus fallas al poder, el poder quiere desquitarse, reclama, insulta, agrede. Y Julio Scherer tenía esa característica, que siempre respaldaba a sus reporteros. Bueno, eso le permitía a uno trabajar realmente buscando la información. Sabías que contabas con el apoyo de tu director, por un lado. Por el otro, reportero él de toda su vida, pues tenía ideas que te comunicaba, oiga, ¿y por qué no hacemos esto? Además, no daba órdenes. ¿Qué le parece esto? ¿Le gustaría hacer esto? ¿Le entusiasma esto? ¿Sí? De hecho, era una orden, pero la daba de manera muy afectuosa. Y era una forma, además, de contagiar optimismo al reportero. Y de impulsarte, Y de impulsarlo, claro que sí. claro. Una vez estuviste, como lo dices en tu libro, a punto de perder tu fuente de trabajo. Pero más que tu fuente de trabajo, de perder Mi proyecto de vida. tu proyecto de vida. El cierre, bueno, no el cierre, el despido de Julio Scherer de Excelsior, de la cooperativa, por un golpe de Estado,
que le dan Regino Díaz Redondo, algunos cooperativistas, apoyados por el poder político en manos de Luis Echeverría. Sí, auspiciado ese golpe, Auspiciado. esa traición que sufrió Julio César García, auspiciada por el presidente entonces Luis Echeverría. Claro. Y una segunda ocasión, cuando aquel diferendo que tuvo don José López Portillo con la revista Proceso, que dijo aquella frase célebre que prácticamente se ha vuelto un axioma para muchos políticos: no pago para que me pegues. Así es, sí. Lo narras muy bien en tu libro. Se lo recordé a López Portillo cuando lo entrevisté años después. Sí, a eso me refería yo. Sí. ¿Has platicado con personajes de la historia nacional e internacional, como don José López Portillo, por ejemplo? Es que los gobernantes piensan que la publicidad es dinero de ellos, es dinero del Estado que se debe usar correctamente y habría que legalizar para que se otorgue de acuerdo a la circulación, a la influencia de cada medio, no al gusto del gobernante, como está sucediendo y ha sucedido casi siempre. Ahora vemos que la publicidad es otorgada. Pues me da pena decir esto, me duele decirlo porque La Jornada fue un gran periódico y ha caído muy, muy bajo. Pero eso sí, disfruta de muchos ingresos de publicidad gubernamental. ¿Por qué? Pues porque es un órgano oficialista, aplaudidor de las acciones gubernamentales. Eso es traicionar el periodismo. Pero en el caso de La Jornada, y no pretendo ser su defensor, soy tan crítico como tú de lo que hacen sus directivos, no los reporteros, sino sus directivos. Sí. En el caso de La Jornada, cuando menos hay cierta afinidad política con el proyecto que actualmente está en vigor en nuestro país, el proyecto político, Sí. que prácticamente nos está conduciendo a una tiranía, Sí. a una dictadura. Cuando había una demoblanda en términos de Vargas Llosa, cuando gobernaba el PRI, también había esa cierta afinidad de los medios con el gobierno en turno. Pensaban igual, tenían los mismos negocios, incluso hasta eran socios en muchos negocios. Pero hoy ves que hay medios que por la precariedad económica se han alineado forzadamente al gobierno y ves primeras planas que son similares en todos los diarios con el aplauso a quien ostenta el poder. Uh-huh. Ahí no hay afinidad ideológica, ahí hay un mercantilismo puro, ¿no? ¿O es sobrevivencia de los medios? Deja ponerte otro símil, Paco. Ciertamente el gobierno necesita medios que apoyen su proyecto. Claro que sí, es lícito eso. Claro. Pero vamos a suponer que el país es un barco. El capitán del barco es el presidente o ahora la presidenta. Y en ese barco, para que navegue bien, tiene, entre otros, un radar. El operador o los operadores del radar, que yo los equiparo con los periodistas, están pendientes del rumbo que lleva el barco. Y cuando ven que el barco navega hacia un arrecife, hacia algún peligro, lo detectan en el radar y avisan al capitán. Eso es lo que debe hacer el periodista, ver cómo va el barco, cómo va el país, y ver los problemas y avisarle al capitán. Pero el capitán dice, no es cierto, yo tengo otros datos, y lleva al barco contra las rocas y lo encalla o lo hunde. El periodismo es eso, es servicio también al mismo gobierno, porque es servir al país. Si queremos que al país le vaya bien, necesitamos que al gobierno le vaya bien, y no estar de aplaudidores simplemente, como hacen muchos medios, por lo que tú quieras, por necesidad económica, por 1000 motivos, o porque simplemente, como dicen,
no pueden arrastrarse más porque no hay más piso. Exactamente. Y están en el fondo del mar, junto con el proyecto de gobierno. Están ya en el fondo, ya tocaron fondo. A eso se debe que los medios tengan cada vez menos lectores, menos televidentes, menos audiencia, y que sean ahora las plataformas como estas las que capten las mayores audiencias. Paco, déjame platicarte algo. Yo veo que cada día se venden menos periódicos, ya nadie compra revistas prácticamente. Lo mismo en los puestos de la esquina, en los kioscos, nadie compra ya periódicos ni revistas. ¿Por qué? Bueno, a lo que tú señalas, por la digitalización, que todo lo recibimos ahora aquí. Aquí tenemos ya toda la información. Tenemos periódicos y esto también es producto de la piratería. Te voy a poner un ejemplo. Proceso, de donde salí yo, donde renuncié hace 25 años. Pero que, por desgracia, por muchos factores que ahorita si quieres los platicamos rápidamente, ahora ya sale nada más una vez al mes, dejó de ser semanario. Porque del tiraje que tenía, que llegó a tener hasta tirajes extras, ahora disminuyó mucho el tiraje y era mucha la devolución, precisamente por eso, porque me platicaban, por ejemplo, la Cámara de Diputados compraba 500 suscripciones, porque hay 500 diputados, una para cada diputado. Bueno, ahora compra creo que 2 o 3, porque todas las demás se las envía a los diputados de manera digital y ellos a su vez se las pasan a sus coordinados, a sus asesores, total que vamos a poner 5 suscripciones que compre la Cámara de Diputados. Salen pues quizá a 5,000 gratis, cuando antes compraba 500 suscripciones. Bueno, ahora algo chusco también te platico, de Proceso también. Cerca de la casa está un kiosco donde vende periódicos y donde yo compraba mis revistas. Bueno, como te digo, ya también yo soy cómplice de la piratería porque todo eso me llega por internet. Un día, hace como 3 meses, pasé ahí por el kiosco se llama Epifanio, el dueño del negocio. Todo el mundo lo conoce como el Pifas, que ahora para ayudarse además, me lo encontré, estaba lustrando calzado. Oiga, venga, pues sí, pues que me dieron una boleadita y platicamos de lo mal que está. Es que ya no vendo periódicos, ya no vendo revistas, tengo que ayudarme ahora boleando zapatos. Fíjate que esta misma situación aconteció con los meridianos y con los vespertinos. Antes tú esperabas Últimas Noticias, primera edición, El Sol de México del mediodía, porque sabes que ibas a obtener información. Y luego, por ahí de las 2:30, 3 de la tarde, la segunda edición de Ovaciones, que llegó a tener tirajes hasta de 1,5 millones de ejemplares. Y Últimas Noticias, segunda edición. Pero llegaron los noticieros radiofónicos y se acabaron los meridianos y los vespertinos. Y luego, ahora, con la irrupción de la internet, precisamente, estamos presenciando, pues no creo que el final, pero sí la agonía de los medios impresos matutinos. Va a llegar el momento en que se reinventen. Sucedió algo similar con la televisión y el cine. Cuando nace la televisión, todo el mundo daba por muerto al cine. Aquellas grandes salas de 2 pisos con 3,000 butacas, pues se fueron muriendo poco a poco. Y dijeron, se acabó el cine. Pero se reinventaron. Y ahora los cines lo que te reproducen es la sala familiar donde tú ves televisión. Sí. ¿No? Incluso te
llevan las palomitas y te llevan el sándwich, el refresco y hasta la bebida alcohólica Sí, a tu butaca. sí, todo. Están reproduciendo la sala de tu casa para que tú veas la película como estás acostumbrado a verla por televisión. Algo similar sucederá con los medios impresos. Yo creo que por ahí va a haber, no sé, alguna pantalla flexible que te vaya actualizando en tiempo real la información y que te cobren los medios por eso. Ya no sea en papel periódico, para salvar árboles inclusive. Algo de lo que tú dices, lo comentaba también, porque no es problema solo de México. No, Es no. el gerente del New York Times, hace 3 años, decía que los ingresos monetarios del New York Times eran superiores por la venta del servicio en pantallas que el periódico impreso. Sí, Y pensaba que en unos 10, 15 años, cuando mucho, el New York Times iba a dejar de imprimirlo. sí. Yo pago mis $5 mensuales por tener acceso al New York Times. Perdón. Pago mis $5 mensuales por tener acceso al New York Bueno, Times. ya está. ¿Te parece el día si hacemos una pequeña pausa y Claro seguimos que sí. esta sabrosa conversación? ¿Cómo no? No se vaya. Sigue con nosotros. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en esta conversación con Elías Chávez. Elías Chávez, reportero. No hay otra definición para él. Reportero de toda la vida, y nos decía hace un momento, reportero será hasta en la redacción celestial. O infernal, espero que no. Pero No hay mucho que reportar allá abajo, ¿eh? Creo que no hay mucho que reportar. Hemos visto también cómo en los últimos años no solamente los medios han perdido su capacidad de influencia ante la sociedad, pero sobre todo ante el gobierno. Y mucho de esto también obedece en un ejercicio de autocrítica a que como reporteros hemos dejado de reportear. Hoy lo más frecuente es la opinionitis, pedir la opinión de. Tú ves, por ejemplo, las conferencias del Ejecutivo Federal, tanto en el sexenio anterior como en este, que son los que han llevado estas conferencias a cabo, escuchar a nuestros colegas reporteros, ya no se diga a los youtuberos, ¿cuál es su opinión de? ¿Qué piensa de? No hay preguntas a fondo. Y cuando salen a la calle, cuando están en la Cámara de Senadores o de Diputados, a los legisladores les preguntan cuál es la opinión de y cuál es la opinión de. Y los grandes reportajes desaparecieron. Y tú lo ves, a la gente no le interesan las opiniones de otros, les interesa que les informen. Yo recuerdo los grandes reportajes que se publicaban en Proceso, los de Manuel Mejido en Excelsior, ni se diga. Muchos otros reporteros, grandes reporteros, que salieron de la casa Excelsior precisamente y que continuaron sus trayectorias en otros medios, haciendo reportajes de fondo, haciendo verdaderamente reportajes que incluyeran opinión, que incluyeran entrevistas, que también hicieran la crónica de lo que estaban platicando. es el género más completo, el reportaje. Así es. Sí. Hoy lo que ves son boletines y opinionitis. ¿Qué nos pasó a los reporteros? Deja de decirte nada más una cosa. El colmo de esto que planteas. Vi hace recientemente uno de estos supuestos reporteros que llega a un funcionario a preguntarle, oiga, ¿qué opina? ¿De qué? De lo que usted quiera. Caramba. Bueno. El reportero, gracias por decir que soy reportero. Lo eres. Por desgracia, ser reportero es visto como algo secundario en el oficio periodístico. Por supuesto que debemos reivindicar el valor del reportero. No hay nadie más importante en un medio de comunicación que un reportero. Por encima de cualquier funcionario de ese medio de comunicación está el reportero. Debemos entenderlo. Sin reportero, que es el que lleva la materia prima, acabas de hablar del reportaje, de la noticia, lo que tú gustes. Sin reportero no hay periodismo. Por desgracia está subvaluado, menospreciado el oficio de reportero. Insisto, es el más importante de cualquier medio de comunicación. Y además con exposición mediática, porque a estas conferencias que yo llamo ahora mentiñeras, en el sexenio pasado las nombraba matinés propagandístico-electorera musicales y hasta poéticas a veces. Hoy se han vuelto mentiñeras porque no escuchamos verdades. Y ningún reportero, excepto 2 o 3 por ahí, nuestra colega sonorense Reina, que se atreve a replicar y a reinterrogar. Tenemos otra, a perdona que te interrumpa, está otra mujer, Nayeli Roldán, caramba. Nayeli, claro, también. Claro. Está Dalila, ay, Dios mío, esta muchacha de Proceso. De Proceso también, sí, sí, sí. Excelentes periodistas. Ahora, por fortuna, vemos que están resurgiendo
esos periodistas jóvenes, y además son mujeres, caramba. Qué alegría, qué bueno. Claro, es que llegaron todas. ¿Qué tienen qué? Llegaron todas. Por eso, ¿no? Sí. Oye, esta exposición mediática que ha tenido la prensa en estos shows de la mañana, pues también denigran, porque las preguntas que hacen la gente que dice, bueno, pues estos cuates, ¿por qué les pagan sus medios? ¿Para que hagan ese tipo de preguntas? ¿Para que nada más pidan opiniones? Y a eso súmale que un día sí y otro también, quien usa el tapanco y el micrófono del Salón Tesorería en Palacio Nacional se dedica a insultar, a denostar, a criminalizar a periodistas. ¿Qué imagen hay que rescatar? Lo que debemos rescatar es, insisto, el respeto a la labor periodística. Ya está dicho, está muy trillado esto. Sin periodismo libre no hay democracia. Sin libertad de expresión, que es la madre de todas las libertades, no vamos a ningún lado. Claro, la libertad hay que entenderlo también, es un valor dinámico, no es algo estable que ya ahí está. Sí, ¿no? No, hay que luchar y enriquecerla todos los días. Pues es lo que tenemos que hacer. Yo estoy retirado, ciertamente, pero desde mi trincherita, llamémosle así, procuro hacer algo de eso. Bueno, pero sí tenemos que reivindicar el oficio periodístico. Yo hago un chistorete a propósito de esto que señalas de los opinadores, de la opinionitis. Yo no quiero que nadie opine, yo quiero que me den información, no que me digan lo que debo pensar. Y eso. Es lo que quiere la gente. Sí. Quiero información, no que me digan lo que debo pensar. Para dar información se requiere ser reportero, que es el que proporciona la información, no los opinadores. Y hago este chistorete. Todo el mundo se siente periodista, esos opinadores. Y digo que si desde la Torre Latinoamericana me subo a lo más alto y desde allá arriba, con los ojos cerrados, lanzo este papel al vacío, estoy seguro que le va a caer en la cabeza a un periodista. Todo mundo se siente periodista. Y así estamos plagados por todos lados, a pesar de lo atacado, de lo denigrado que está el oficio periodístico. Todo mundo se siente y quiere ser periodista. Mira cómo si eres reportero. No, aquí tengo la otra, pues. Ahí está mi... No se me quita. ¿Sí? No se me quita la... Pues yo los sustituí por la cuestión electrónica, pero también lo mismo. Hay que ir apuntando. Sí. Hay que ir haciendo notas. También fíjate, de unos sexenios para acá, los espacios de opinión que ocupaban periodistas han sido ahora invadidos por políticos, por ministros, por todo tipo de personajes que actúan en la vida pública nacional. Casi no de la iniciativa privada, que hay personajes que deberían escribir, pero vemos también ahí las opiniones de Lenia Batres, por ejemplo, o las de... Y también se dice periodista. Sí, claro, sí, por escribir en un periódico, o porque le publican algo que alguien le escribió en un periódico, ya por eso es periodista. Habría que cambiar aquel refrán que dice que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. Ahora es de médico, periodista y loco, todos tenemos un poco. Así parece, sí. ¿No? Todo el mundo se siente periodista, te digo. Sí. También estos espacios se han perdido para el periodista, los espacios de opinión. Pues estás señalando tú la evidencia esta, así como esos medios han sido ocupados por personas que no son periodistas, pero presumen de ser periodistas. Y que lejos de ser realmente periodistas,
contribuyen a denigrar a los periodistas, a fastidiar a los periodistas, a obstaculizar el trabajo de los periodistas. ¿Sí? ¿Qué transmitirías tú a las nuevas generaciones de colegas periodistas? Ay. Mira, yo pienso que para ser periodista se requieren dos cosas: A ver. vocación y aptitud. Porque puedo tener mucha vocación, pero ser inepto pues no me funciona. Pero más que eso, esas dos cosas, se requiere pasión. Estar apasionados con todo nuestro ser por este oficio y cumplir y echarle. Es muy cursi lo que digo, perdona, ¿no? Pero yo cuando empecé a reportear, ¿qué buscaba? Ya dije, las 8 columnas, ganar la información. ¿Cómo le llamaríamos a eso, Paco? ¿Qué quiere uno? Un tipo que busca eso. No está buscando, bueno, pues sí, está buscando, suena muy cursi lo que digo, la gloria, el No, reconocimiento, ahí discrepo. la vanidad. ¿Qué es esto? Yo discrepo. Buscas llevar información. Sí. Es lo que fundamentalmente buscas es llevar información. Ya lo demás es accesorio. Porque uno piensa que es así como uno puede servir a la sociedad. Exactamente. E insisto, la sociedad empieza con la familia. Sí, toda la razón. Ahí sí toda la razón. Después de la discrepancia, la coincidencia. Pero ¿qué les transmitirías? A ver, hay escuelas de periodismo, han pululado escuelas de periodismo. Hubo, en la época en la cual yo comencé a ser reportero, había una especie de lucha, no abierta, pero sí subterránea, en la cual se hablaba de que los periodistas que habíamos egresado de una universidad y que buscábamos la profesionalización de nuestra actividad, pues teníamos enfrente al viejo reportero que lo era de oficio. Y había esa lucha, ustedes son los universitarios, ustedes no saben de esto. Sí. Los que nos hicimos en la redacción, bueno, tú y yo conocimos a varios colegas que comenzaron siendo huesos, Sí. ¿no? Alguno además que ahora es muy famoso, lustrando zapatos en una redacción y que es un gran reportero, gráfico, Pedro Baltier, el admirado Pedro Baltier, que es un gran periodista, Sí. fotoperiodista, es el mejor que hay en este momento en México, sin menoscabar la actividad de otros colegas. Pero comenzó así, en el oficio y la profesionalización. Hoy hay muchos profesionales, entre comillas, egresados de escuelas, muchas escuelas patito, que pues la verdad no se diferencian mucho de un youtubero, que no tiene ninguna preparación, ni académica, ni el acompañamiento de una cultura general, que simplemente van a tomar el video o a pedir la opinión. ¿Dónde queda la profesionalización y el oficio? Señalas que hay muchas escuelas patito de periodismo. ¿Sí? Sí, hace 3 años, no recuerdo la cifra de escuelas, pero sí recuerdo la cifra de la cantidad de egresados cada año de las escuelas de periodismo, tanto de las patito como de las respetables. Hace 3 años era algo así como 10,000 egresados cada año. ¿A dónde van a ir estos 10,000 egresados? Algunos seguramente muy bien preparados, otros no tanto, pero lejos de abrir nuevas plazas, nuevas fuentes de trabajo para los periodistas, están disminuyendo. ¿Qué pasa con esos nuevos periodistas? Yo creo que ahí debemos empezar para no engañar a estos jóvenes que van a estudiar periodismo pensando que van a ser, no sé, como reporteros de televisión. Como López Dóriga, como se piensan
Sí, se sí. sienten así. Sí. Fíjate que yo soy egresado de Ciencias Políticas de la UNAM, donde estudié periodismo precisamente. Y en aquella época lo que se decía es que habiendo 3 escuelas reconocidas de periodismo, 4 escuelas reconocidas de periodismo, el destino de cada uno ya estaba prefijado. Decían, por ejemplo, que quienes estudiaron periodismo en la Universidad de Anáhuac iban a ser publicistas, iban a trabajar en agencias de publicidad de sus padres o los amigos de sus padres. Que los de la Ibero se encaminaban hacia los sets de televisión. Que los de la escuela Septién García iban a ser reporteros de radio. Y que los que salíamos de ciencias políticas íbamos a ser comunicólogos, analistas de la comunicación. De mi generación salimos 9. Cuando comenzamos la carrera, 400. Y de los 9, pues creo que nada más Raúl Trejo del Arbre, que sí es especialista en medios de comunicación. Y muy respetable. Y muy buen especialista en medios de comunicación. Memo Correa. El Tigre Correa, claro. Tigre Correa. Y un gran reportero. Y tu servidor, que somos los que estamos en activo. No sabía que había sido compañero tú del Tigre Correa. Sí, fuimos compañeros en la facultad. Excelente. Sí. Hoy, de estas escuelas, patitos, ¿salen para qué? Ay, Paco, pues. Como hay escuelas, Patito, también de abogados. Sí. Donde hizo su doctorado la ministra Lenia Batres, por ejemplo. Sí. Y el procurador de la Ciudad de México, sí, también. que también de un día para otro obtuvo la licenciatura, en fin. Sí, licenciaturas express. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer, Paco? No tengo idea. Además, yo diría que ante eso lo que hay que hacer uno es carcajearse, reírse, burlarse, pero es muy grave también lo que está sucediendo, es gravísimo, así que... Esta improvisación es lamentablemente no solo exclusiva del periodismo, se da en la política, se da en los capitanes de empresa, se da en los liderazgos sociales. Algo nos está pasando como país y comienza desde la enseñanza primaria y prosigue en la secundaria. Estadísticas que se dieron a conocer la semana pasada hablan de que el 90 y tantos % de los estudiantes de secundaria no saben leer porque no entienden lo que leen aparentemente. Y de matemáticas, peor. Ni te digo, el 100% reprobados. Y con esta nueva escuela mexicana que la 4T está imponiendo, donde pues lo que importa es ideologizar y no enseñar, el futuro del país se ve muy difícil. Cada día peor, Paco. Sí, está también ya muy trillado decir que los jóvenes representan el futuro de México, pero sí desde jóvenes, desde niños, están mal encaminados, mal educados, pues sí que está muy gris el futuro del país. Y lamentablemente quienes reciben o están recibiendo mejor enseñanza y educación en sus hogares serán quienes dirijan a este país en el futuro. Quienes están recibiendo actualmente mejor enseñanza, ojalá fuera así, Paco. Pero es una élite muy pequeñita. Pues sí, pero... Porque la mayoría de la gente, el pueblo que dice la 4T, están sumiéndolos cada vez más en la ignorancia y en la falta de capacidades y de aptitudes para enfrentar su destino. Mira, Paco, yo tengo mucho miedo, lo digo abiertamente, mucho miedo. Estamos en un rumbo tan malo, tan nefasto, como se están encaminando todas las cosas, que mi temor es que haya una crisis muy grave cuando esto que llaman el pueblo se dé cuenta que le han estado tomando el pelo, que lo han estado engañando, que le han estado robando
es dolorosa, me preocupa mucho porque este país, recordemos, que aguanta, pero cuando dice ya basta, es un pueblo muy sanguinario. Tiene los ejemplos. Tuvimos una guerra de independencia muy sangrienta, una revolución muy sangrienta. Ojalá que corrijamos el rumbo antes de llegar a una situación así. Ojalá, Elias, ojalá. No sé cuánto te agradezco esta conversación. Pues qué tristeza, Paco. Digo, qué tristeza que tengamos que hablar de estas cosas, pero por otro lado, qué alegría saludarte y muchas gracias por invitarme. Y no es la primera vez, espero que pronto nos volvamos a encontrar aquí. Gracias, Paco. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Soy Francisco Rodríguez. Lo invito para que esté con nosotros la próxima semana en este mismo espacio. Y mientras tanto, como siempre, le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.